Buen día, a lo largo de esta presentación abordaremos el tema de prostatitis. Mi nombre es Ashila Amalia Navarrete Borges, estudiante de la UNO en Managua. A manera de introducción podríamos decir de que la prostatitis es en sí una inflamación de la glándula prostática con diferentes síndromes de características clínicas. Tenemos de que el término de prostatitis es en sí una inflamación microscópica del tejido de la glándula prostática y es un diagnóstico que abarca una amplia gama de condiciones clínicas. Dentro de la epidemiología podremos decir de que la prostatitis es en sí una enfermedad de prevalencia alta. Puede ser de un carácter multifactorial y en sí es de una etiopatogenia no suficientemente conocida por la comunidad médica. En sí no hay como una causa establecida para designar esto lo causa una prostatitis. Tenemos de que la sintomatología en sí va a ser muy molesta para el paciente y en sí el diagnóstico va a ser incierto ya que se va a guiar más que todo por la parte clínica. Ahora, más que todo vamos a tener que el 11.5% vamos a tener una afectación por debajo de los 50 años y un 8.5% por encima de esta edad, pero de un 10 a un 14% va a haber hombres afectados de todas las edades y de todos los orígenes étnicos. Prácticamente el 50% de los hombres en algún momento de su vida van a venir y van a presentar una prostatitis. Dentro de su clasificación, básicamente la prostatitis se puede clasificar en 4 grandes grupos. Va a estar una prostatitis bacteriana aguda, donde vamos a tener unos síntomas prostáticos severos, vamos a tener una infección aguda, una infección sistémica. También tenemos la prostatitis bacteriana crónica, donde vamos a tener síntomas de prostatitis y va a presentarse ito recurrente por un mismo microorganismo con una duración bueno, no una duración específica, pero sí los pacientes van a tener típicamente síntomas por más de 3 meses. También tenemos una prostatitis bacteriana crónica, pero abacteriana, perdón, ya sea un síndrome pélvico crónico, que este es básicamente negativo para una infección urinaria, pero va a haber síntomas de vaciado, por ejemplo, una disfunción sexual, un dolor pélvico, vamos a tener dificultades en el vaciado por más de 3 meses y puede ser dividido en dos subcategorías, ya sea la parte inflamatoria o no inflamatoria. También tenemos una prostatitis inflamatoria pero asintomática. Esto quiere decir que no va a presentar síntomas el paciente, pero la glándula sí va a estar inflamada. Aquí presentamos otra tabla donde básicamente está la clasificación del Instituto Nacional de Salud, donde así como lo reflejábamos anteriormente, tenemos la categoría 1, donde está una prostatitis bacteriana aguda, tenemos una infección aguda de la glándula prostática. En la categoría 2 va a estar una prostatitis bacteriana crónica, donde básicamente vamos a tener una infección urinaria recurrente, vamos a tener una infección crónica de la próstata. Y en la categoría 3, donde básicamente vamos a poder dividirla en dos, está que el paciente va a presentar un dolor perineal, un dolor pélvico mínimo de 3 veces. Por eso también se le llama como síndrome de dolor pélvico crónico. Pero va a tener síntomas miccionales o sexuales, sin una infección. En esta no va a haber infección, por eso es abacteriana. Vamos a tener dos subcategorías, como lo abordábamos anteriormente. Está la 3A, donde básicamente va a haber este síndrome de dolor pélvico crónico, pero es inflamatorio, donde se van a presentar leucocitos ya sea en el semen, en la secreción prostática postmasaje, en la orina postmasaje. Y tenemos la 3B, donde va a haber el síndrome de dolor pelviano crónico, pero este es no inflamatorio. Por lo tanto, no vamos a tener leucocitos ni en semen, ni en secreción prostática postmasaje, ni en la orina postmasaje. Y por último, una categoría 4, que es donde básicamente vamos a tener una prostatitis inflamatoria asintomática, es decir, vamos a tener una inflamación de la misma próstata, pero esta va a estar asintomático el paciente. Tenemos una gran incógnita que es básicamente cómo se llega a producir la prostatitis. Y básicamente la prostatitis en sí la van a producir las mismas bacterias que pueden producir una infección urinaria. Y es básicamente una de las más frecuentes es el Escherichia coli, que puede llegar desde la uretra hasta el interior de los conductos prostáticos.
probablemente ya sea por un reflujo de la misma orina, desde la uretra hasta la próstata. Patogenia. Dentro de las múltiples teorías tenemos de que una prostatitis aguda bacteriana básicamente se cree que es una diseminación por una biota habitual, ya sea desde la uretra hasta la próstata, donde básicamente las bacterias vienen, colonizan y desencadenan la reacción inflamatoria intensa, que después nos va a producir los signos y síntomas de una prostatitis. También se puede dar por una vía hematógena y también por una vía linfática. Tenemos la prostatitis crónica. En ella hay diferentes hipótesis acerca de su etiopatogenia. Tenemos la teoría obstructiva, donde básicamente nos va a decir de que puede haber ya sea un estrechamiento en lo que es la uretra, el cuello o la pared de la vejiga, que esto básicamente nos va a causar el dolor y los síntomas urinarios obstructivos. Tenemos la teoría del reflejo intraductal, donde básicamente nos va a decir de que por una emisión turbulenta de alta presión, esto puede producir un reflujo de la misma orina al interior de la glándula prostática o al interior de los conductos, donde básicamente induciría a una respuesta inflamatoria. Y según autores como Ronskin, básicamente lo demostraban por la presencia ya sea de urato y de creatinina en la misma secreción prostática. La otra teoría es una teoría infecciosa, donde básicamente dice que puede ser tanto por vía canalicular, ya sea ascendente, retrógrada. em, Básicamente nos dice que los microorganismos vienen y llegan a alcanzar la próstata, o puede ser también por vía hematógena. Entonces, una vez llegan, alcanzan la próstata, vienen y penetran en los conductos y pues rápidamente desencadenan esta respuesta inflamatoria y se multiplican rápidamente y pues como desencadenan la respuesta inflamatoria van a llegar y se va a producir la inflamación en sí de la próstata. Las otras teorías que tomaremos en cuenta es por ejemplo una teoría autoinmune, donde básicamente nos dice que los estímulos antigénicos, ya sea los microbianos o la misma presencia de la orina por el reflujo, determinarían en sí una respuesta al sistema inmunológico, humoral y celular, así como el aumento de las citocinas y la respuesta inflamatoria como la interleucina y el factor de necrosis tumoral. La otra teoría es una teoría de disfunción neuromuscular, donde básicamente nos dice que puede ser por una enfermedad psicosomática, es decir, una alteración psicológica, ya sea por estrés, por depresión, vienen y puede provocar una alteración funcional neuromuscular pélvica. Con el consiguiente sería un aumento o un incremento de la presión uretral proximal y esto facilitaría el reflujo de la orina hacia las glándulas prostáticas. Teoría venosa, donde básicamente vamos a relacionar en sí una prostatitis crónica con otras enfermedades o con la enfermedad llamada enfermedad pélvica venosa. Tenemos de que este engloba lo que sería la hemorroides, la varicocele y en donde básicamente en sí va a haber una disfunción del retorno venoso del plexo pelviano, que vendría siendo la responsable de las manifestaciones en el área prostática. Dentro de los factores de riesgo es que, por ejemplo, tenga infecciones genitourinarias concurrentes el paciente, por ejemplo, una cistitis, uretritis, epidemitis, o también tenga una obstrucción mecánica o sea una anormalidad neurofisiológica. Por ejemplo, en la obstrucción puede tener una estenosis uretral, en la anormalidad puede tener una fimosis. En la instrumentación puede haber un uso crónico de la sonda Foley, un cateterismo vesical intermitente, el catéter tipo condón, una biopsia de próstata, una cistoscopía. También puede ser un paciente con inmunosupresión, los pacientes con VIH y entre otros puede ser un coito anal resectivo. Dentro de los organismos que pueden llegar a producirnos una prostatitis tenemos las bacterias gram negativas, donde vamos a tener principalmente a la E. coli en un 88%, a otras bacterias como las enterobacterias, como la Klebsiella, la Proteus, que constituyen básicamente de un 10 a un 30%, y también casos conocidos. También con una menor frecuencia están las pseudomonas y otros enterococos.
Dentro de los cocos gram positivos tenemos el estafilococo áureo y también podemos contar con otros organismos en las poblaciones especiales, como por ejemplo en las personas sexualmente activas, la Chlamydia trachomatis y la Neisseria gonorrhoeae. Asimismo, en los pacientes con VIH también pueden tener Salmonella typhi o Neisseria gonorrhoeae. También en los viajeros de Asia y Australia pueden tener Burkholderia pseudomallet. Manifestaciones clínicas. En una prostatitis bacteriana aguda podemos tener tanto síntomas genitourinarios como síntomas sistémicos. Entre ellos está la fiebre, los escalofríos, atralgia, mialgia, dolor perianal, dolor prostático. Dentro de los síntomas o otros síntomas para la prostatitis bacteriana aguda también tenemos disuria, síntomas obstructivos como por ejemplo la urgencia urinaria, disuria, nicturia, vacilación, el chorro débil, la micción incompleta. Tenemos lumbalgia, un dolor abdominal bajo, una secreción uretral espontánea, etc. Dentro de la prostatitis bacteriana crónica, básicamente en ella no vamos a tener tantos síntomas sistémicos porque básicamente no se van a presentar así como tal como una prostatitis bacteriana aguda. Pero sí vamos a tener otros como por ejemplo los genitourinarios, más que todo una disuria intermitente, síntomas obstructivos intermitentes de tracto urinario y también las infecciones recurrentes de lo que es el tracto urinario. Dentro de otros síntomas podemos tomar en cuenta también lo que sería un dolor, un malestar pélvico, incluido el dolor perineal, suprapúbico, el coxigio, el rectal, más de 3 veces durante los 6 meses anteriores, sin infecciones documentadas. Para el síndrome de dolor pélvico crónico, entonces no va a haber asociado a infecciones por uropatógenos. También tenemos síntomas obstructivos del tracto urinario, un dolor eyaculatorio, disfunción eréctil. Diagnóstico. Dentro del diagnóstico tenemos, por ejemplo, el examen físico. En él podemos tener el tacto rectal, aunque básicamente solo va a ser significativo en una infección o en una prostatitis bacteriana aguda, donde básicamente va a haber un aumento de la próstata, un aumento de su tamaño. Va a ser sensible a la palpación y va a haber un reflejo miccional presente. La próstata en sí va a estar sensible, va a estar edematosa, va a estar blanda y va a tener una sensibilidad de un 63.3% y especificidad del 77%. Sin embargo, es importante recalcar que no se recomienda el tacto rectal, principalmente cuando hay riesgo de diseminación bacteriana. Otra de las cosas que no se recomiendan es en sí el masaje prostático. Em, También tenemos dentro del mismo examen físico, hablamos de la palpación del abdomen. Esto siempre para investigar si, por ejemplo, el abdomen está distendido, si hay dolor a la palpación de los flancos. También puede ser útil para identificar otros diagnósticos. Dentro de los exámenes de laboratorio, básicamente esto en sí no es como método confirmatorio de un diagnóstico, pero en sí el paciente puede llegar a tener o no leucocitosis. También puede tener otros marcadores inflamatorios elevados, como por ejemplo el PCR. También puede, según un estudio, determinó que la sensibilidad de los nitritos era del 55 a un 58% y en la estereasa leucocitaria era de un 81 a un 83% en pacientes que presentaban una prostatitis bacteriana aguda. Dentro de otro estudio está el cultivo fraccionado, donde básicamente en él vamos a tomar en cuenta por separado espécimes de orina y también de secreción prostática. En estudios confirman la superior sensibilidad de las fracciones, ya sea de una secreción prostática post-masaje y de una orina post-masaje frente a una orina inicial o una orina media. Ahora tenemos de que si el cultivo es positivo, de secreción prostática o de orina post-masaje va a ser definitoria para lo que sería una infección o una inflamación prostática de tipo bacteriana. Ahora,
Si es negativo este cultivo, puede representar ya sea un diagnóstico de prostatitis no bacteriana o por el contrario puede ser una falacia diagnóstica. También está el cultivo de semen, donde básicamente, según un autor, Mobley, que fue el primero en llamar esta atención de la utilidad del cultivo de semen, pero como una combinación con los cultivos fraccionados de orina, donde nos dice de que el semen con un 30% de origen prostático va a ser un medio idóneo para evaluar la capacidad funcional de la glándula, así como otras alteraciones de la misma. Otros estudios que tomaremos en cuenta es la citología exfoliativa prostática, donde básicamente va a haber una reacción inflamatoria intensa, tanto ya sea en el interior de la glándula como alrededor de la misma. Va a ser detectable mediante estudios citológicos de la secreción prostática, de la orina postmasaje y del semen, porque va a haber un reconocimiento tanto de los polimorfos nucleares, de los histocitos, los macrófagos, linfocitos y las células plasmáticas. El otro estudio vendría siendo un estudio imagenológico, por ejemplo, la ecografía. En ella vamos a ver el aumento del tamaño de la próstata, una simetría de los lóbulos prostáticos, se ve un aumento, un incremento de los plexos venosos para una teoría venosa, si hay nódulos, si hay evidencia de litiasis intraprostática para ver si no hay obstrucción, si hay presencia de los halos hipoecoicos o calcificaciones. También se puede ver un estudio urodinamico donde básicamente es más que todo para evaluar tanto el incremento de la presión uretral máxima de cierre, asimismo si hay una disminución del flujo miccional, si hay un aumento del tiempo de micción o también la funcionalidad del detrusor. Dentro de los diagnósticos podremos tener este algoritmo donde básicamente nos va a evaluar lo que sería la parte clínica, vamos a tener lo que sería, podremos evaluar el dolor hipogástrico, un dolor perineal y básicamente vamos a tomar el tiempo de aparición, si es un comienzo agudo, pero por ejemplo tiene síntomas sistémicos también, náusea, vómito, hay signos de sepsis. También se puede colaborar con otros estudios como un hemograma, un hemocultivo, el urocultivo. Vamos a tener más que todo un indicio de una prostatitis aguda de tipo 1. Ahora, si es de larga duración, si por ejemplo el paciente ya lleva 3 meses con los síntomas, vamos a tener un estudio fraccionado. Puede ser que el estudio fraccionado nos dé un cultivo positivo, hablamos de una prostatitis crónica bacteriana de tipo 2. Ahora, si el cultivo en sí nos da un cultivo negativo, podríamos tener dos cosas. Hay que ver si hay leucocitosis en el semen o en la secreción prostática o en la orina postmasaje y pues básicamente si hay existencia de esto, tenemos un síndrome doloroso pelviano inflamatorio de tipo 3A. Ahora, si por ejemplo no existe leucocitosis en el semen, en la secreción prostática y en la orina postmasaje, hablamos de que el síndrome doloroso pelviano no inflamatorio de tipo 3B. Ahora, si no hay síntomas, si el paciente no presenta síntomas, pero sí hay inflamación de la glándula prostática y sí hay leucocitosis en el semen, vamos a hablar de una prostatitis inflamatoria asintomática tipo 4B. Tipo 4. En el diagnóstico diferencial, básicamente siempre es bueno diferir de lo que sería la parte aguda con la parte crónica. Ya sabemos de que si hay una ausencia de síntomas sistémicos y si, por ejemplo, la persistencia del dolor dura al menos 3 meses, nos indicaría una prostatitis crónica en lugar de una enfermedad aguda. Pero también es bueno tener en cuenta diferentes diagnósticos que se pueden parecer a una prostatitis. Por ejemplo, una hiperplasia prostática benigna, también síndrome del dolor crónico, es decir, una enfermedad inflamatoria intestinal, también tenemos la cistitis, una disfunción eréctil, el cáncer de próstata, una radiculopatía, entre otras. Tratamiento. A continuación, en el siguiente cuadro les presento más que todo el régimen antibiótico que se les puede dar según el tipo de paciente. Por ejemplo, los pacientes ambulatorios, los pacientes que son sexualmente activos, pacientes que están hospitalizados, la fluoroquinolona resistente o, por ejemplo, si el paciente presenta una bacteremia o un acceso prostático.
Dentro del tratamiento les presento un algoritmo para, por ejemplo, una prostatitis bacteriana aguda, donde básicamente uno va a evaluar dos cosas. Vamos a evaluar si, por ejemplo, hay una obstrucción miccional o si el paciente no presenta obstrucción. Si hay obstrucción, vamos a poner una sonda uretral y si no hay obstrucción, se le da el tratamiento parenteral al paciente, ya sea con cefalosporina de una segunda o una tercera generación, con amoxicilina, ácido clavulánico, fluoroquinolona o los aminoglucósidos. Y con ello se va a evaluar si el paciente mejora o no mejora. Si mejora, va a haber 10 días de tratamiento oral con fluoroquinolona o doxiciclina. Ahora, si no mejora, se le hace un eco transrectal para evaluar si hay acceso o no hay acceso. Si hay acceso, se le hace la punción, el drenaje o una resección del acceso, más el tratamiento antimicrobiano parental seguido oral durante 14 días. Si no presenta acceso, básicamente se le va a hacer un cambio de los antimicrobianos parentales y orales según su sensibilidad. Dentro de la prostatitis bacteriana crónica tipo 2, vamos a tener de que el tratamiento va a ser antimicrobiano oral de 6 a 12 semanas, ya sea con fluoroquinolona, con trimethoprim o con doxiciclina. Podemos evaluar tres cosas. Si hay una curación, se da el seguimiento y los fraccionados de control. Si, por ejemplo, el paciente tiene una recaída o no mejora, vamos a evaluar el tratamiento antimicrobiano supresor a dosis plena de unos 6 meses y valoramos con una inyección intraprostática de antibióticos, una cirugía prostática y una resección transuretral. Ahora, si hay recurrencia, evaluamos la posibilidad de un tratamiento antimicrobiano profiláctico a baja dosis de 6 meses. Dentro de la prostatitis abacteriana crónica tipo 3A o el síndrome doloroso pelviano inflamatorio, básicamente vamos a tener esta posibilidad de una infección, ya sea por patógenos de difícil cultivo, por ureoplasma, clamidia, por estafilococcus coagulosa negativo o trichomona. Entonces se le va a dar un tratamiento antimicrobiano oral al paciente de 6 a 12 semanas con fluoroquinolona, trimethoprim y una doxiciclina, pero se va a evaluar si hay mejoría o no hay mejoría. Si por ejemplo si el paciente tiene mejoría, vamos a hablar de un tratamiento antimicrobiano de 6 semanas más eh, y vamos a evaluar si tiene mejoría o no. Ahora, si no tiene mejoría, vamos a usar un antimicrobiano antiinflamatorio y eyaculaciones regulares. Si hay mejoría, pues está bien, pero si no hay mejoría, usamos los bloqueadores alfa y evaluamos si hay mejoría o no hay mejoría. Si no hay mejoría, usamos la finasteride, fitoterapia, pentosam y polisulfato. Dentro de la prostatitis abacteriana crónica 3B, el síndrome doloroso pelviano, pero no inflamatorio, vamos a tener un tratamiento simultáneo de 2 semanas, donde vamos a usar diazepam, bloqueadores alfa, analgésicos opiáceos y pues básicamente vamos a evaluar si hay mejoría o no hay mejoría. Si hay mejoría, vamos a tener un cambio de los opiáceos por antiinflamatorios no esteroideos, o sea, los AINE. Vamos a darle diazepam y se va a mantener el bloqueador alfa por 3 meses. Ahora, si no hay mejoría, hacemos una biorretroalimentación. Muchas gracias por la atención brindada a lo largo de esta presentación. Espero sea una información de mucha ayuda para ustedes.